El día de hoy en la palabra de Dios dice, veremos que Jesucristo cumplió la voluntad de Dios para ser nuestro Salvador. La palabra de Dios dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. En este plan de proveer un medio para que todos pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados, fue que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Hay un proceso o una representación que tipifica todo este doloroso proceso que Jesucristo tuvo que sufrir y nosotros le llamamos la vía dolorosa. Una de las representaciones que no está presente en la vía dolorosa es el tiempo que Jesús pasó con sus discípulos orando en el huerto de Getsemaní. En este lugar se libró la batalla más grande que Jesucristo pudo llevar a cabo. En ese momento fue que Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Fue en este lugar que Jesús clamó, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Si Jesucristo no se hubiera sometido de la forma que lo hizo en el huerto de Getsemaní, no podría haber sido nuestro Salvador. Según la historia del huerto de Getsemaní, es muy importante que al momento que Jesús declara, sea hecha tu voluntad y no la mía, se desata la vía dolorosa. Jesucristo caminó la vía dolorosa para ser nuestro Salvador. Para comprobar lo que les he dicho, vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en Marcos en la versión Reina Valera. Veamos que Jesucristo cumplió la voluntad de Dios para ser nuestro Salvador. La palabra de Dios dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Leamos esta porción de la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Luego, yéndose un poquito más adelante, se postró en tierra y oró, si es posible, que pases de mí esta copa. Y decía, Dios mío, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego regresó donde estaban y le dijo a Simón Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu es débil, la carne es fuerte. Luego volvió a orar y repitió las mismas palabras y regresó hacia ellos y los encontró durmiendo porque sus ojos estaban cargados y no sabían qué responderle. Se fue la tercera vez a orar y regresó y los halló durmiendo y les dijo, basta, descansad. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. De lo que hemos leído de la palabra de Dios, se ve claro que Jesucristo se humilló para ser nuestro Salvador. El versículo 8 dice, se humilló. También vemos que Jesucristo se sometió para ser nuestro Salvador. La palabra de Dios dice, así mismo. También se ve claro que Jesucristo padeció para ser nuestro Salvador. La palabra dice en obediencia. Y un punto más, Jesucristo cumplió a Dios para ser nuestro Salvador.
Es todo por el día de hoy. Todo esto hizo Jesús para ser su Salvador y mi Salvador. ¿Qué es lo que puede hacer usted? Usted puede creer para ser salvo. Estaremos con ustedes el día de mañana. Por favor, compartan.